El paradigma cognitivo. El enfoque cognitivo del procesamiento de información, según varios autores, tuvo su origen durante la década de los 50. Para ser más preciso, se toma 1959 como fecha oficial. Las influencias más importantes en su gestación fueron las siguientes: la aparición de un clima de crítica y desconfianza hacia el paradigma conductista, que se acentuó de manera especial debido a dos razones. 1. El surgimiento de algunos trabajos sintomáticos al interior de dicho proceso. Y 2. La impugnación directa a las concepciones epistemológicas y metodológicas del enfoque conductual basadas en el objetivismo y el fisicalismo. La influencia que tuvieron en la disciplina psicológica todos los avances tecnológicos de la posguerra en Estados Unidos, especialmente los provenientes del campo de las comunicaciones y la informática. La aparición en el campo de la lingüística de la gramática generativa de Chomsky como una propuesta alternativa para describir y explicar un proceso cognitivo complejo, como el lenguaje, a través de un sistema de reglas internas. En los inicios del paradigma cognitivo, como señala Brunner, había una firme intención de realizar los esfuerzos denodados para indagar los procesos de creación y construcción de los significados. Brunner sostiene que la revolución cognitiva tenía como objetivo principal recuperar la mente después de la época de glaciación conductista. En este sentido, la empresa involucraba la participación de grupos interdisciplinarios de especialistas de las ciencias naturales y sociales. Sin embargo, poco a poco el papel de la naciente ciencia de los ordenadores, la informática, resultó crucial para la vida del paradigma, así que se retomó su lenguaje y se incorporó un planteamiento teórico-metodológico basado en la metáfora del ordenador. A partir de este hecho, los teóricos cognitivos sustituyeron el concepto clave de significado por el de información. El estudio de las representaciones mentales. Según Gardner y Pozo, el enfoque cognitivo está interesado en el estudio de las representaciones mentales, al que considera un espacio de problema propio, más allá del nivel biológico, pero más cercano del nivel sociológico o cultural. Los teóricos cognitivos se esmeran en producir trabajo científico, dirigido a describir y explicar la naturaleza de las representaciones mentales, así como a determinar el papel que desempeñan estas. Según Gardner, el científico que estudia la cognición considera que ésta debe ser descrita en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y otras formas de representación mental. Las representaciones mentales elaboradas por el sujeto han sido denominadas de distintas formas. Según Gardner y Riviere, el paradigma del procesamiento de información se inserta en la gran tradición racionalista de la filosofía que otorga cierta preponderancia al sujeto en el acto de conocimiento. El planteamiento epistemológico considera que el sujeto elabora las representaciones y entidades internas de una manera esencialmente individual. Dichas representaciones mentales determinan las formas de actividad que realiza el sujeto. Supuestos teóricos, los modelos de procesamiento e información y de la representación del conocimiento. En principio, debemos considerar que todos los teóricos cognitivos están de acuerdo con el postulado de la naturaleza causal de los procesos o eventos internos en la producción y regulación de las conductas. Dicho de otra manera, la explicación del comportamiento del hombre debe remitirse a una serie de procesos internos. Muchos de los trabajos del paradigma se han orientado a describir y explicar los mecanismos de la mente humana, y para ello han propuesto varios modelos teóricos. No obstante, uno de los modelos más comunes y continuamente utilizados sobre el sistema cognitivo humano es el descrito por Gagné. Receptores. Son dispositivos físicos que permiten captar la información que entra al sistema. Memoria sensorial. Cada modalidad sensorial posee un sistema de registro sensorial que mantiene la información que ingresa a los receptores.
Memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Sus características estructurales son las siguientes. Tiene una duración limitada de procesamiento, aproximadamente entre 15 y 30 segundos. Posee una capacidad limitada de almacenaje. Pérdida de la información, falta de repaso o desplazamiento por nueva información. Respecto a las características funcionales, puede decirse que la memoria a corto plazo es una memoria de trabajo en la cual ocurren todos los procesamientos conscientes que ejecutamos. La memoria a corto plazo opera interaccionando con la memoria semántica y la memoria a largo plazo. La información saliente de la memoria semántica se traspasa a la memoria a corto plazo y comienza a ser codificada o analizada semánticamente. Así hace intervenir información que se recupera a la memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo. La capacidad de almacenaje y la duración del trazo de la memoria a largo plazo son prácticamente ilimitados. En la memoria a largo plazo se almacenan varios tipos de información: episódica, semántica, procedimental, condicional y autobiográfica. La información episódica se relaciona con lugares y tiempos determinados y tiene que ver con las experiencias vivenciadas directamente por el sujeto. La información semántica es la que se compone de hechos, conceptos y explicaciones. La información procedimental es la que se relaciona con el saber hacer e incluye distintos tipos de procedimientos, como habilidades, destrezas o estrategias. La información condicional también está almacenada en la memoria a largo plazo. Este tipo de información se refiere al saber dónde y cuándo y por qué. El almacenaje y la recuperación de la información se ven facilitados si el material tiene sentido y es significativo para el aprendiz. En caso contrario, cuando el material es arbitrario, el proceso de almacenaje se acompañará de un esfuerzo voluntario para incorporar la información y los procesos de recuperación serán difíciles. Generador de respuestas. En el generador de respuestas se organiza la secuencia de la respuesta que el sujeto decida para interactuar con el entorno, siempre y cuando la información sea recuperada de la memoria a corto plazo o de la memoria a largo plazo. El proceso de generación de respuestas puede ser intencional o deliberado. Efectores. Después de que el generador de respuesta organiza y decide el tipo de conducta que el sujeto va a ejecutar, esta instancia guía a los efectores, los cuales no son más que órganos musculares y glándulas, para efectuar un sentido estricto las conductas responsivas. Hay que destacar que una de las vías más utilizadas por el hombre, sobre todo en la realización de las conductas académicas, es el lenguaje. Control ejecutivo y expectativas. Comúnmente se reconoce que los procesos de control que ocurren entre las distintas estructuras de memoria son las siguientes: retención, atención, percepción, estrategias de procesamiento y estrategias de búsqueda y recuperación. En el sistema de control ejecutivo, las actividades conscientes metacognitivas y autorreguladoras desempeñan un papel decisivo. Finalmente, los teóricos de la versión fuerte de la metáfora mente-computadora, especialmente en el campo de la inteligencia artificial, han utilizado de forma sistemática la simulación. Por lo tanto, en la psicología cognitiva existe actualmente una pluralidad de métodos y técnicas para desarrollar investigaciones sobre las distintas dimensiones y facetas de la cognición. Introducing Bowser.